Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. El día de hoy, al fin de la tarde, el presidente de la República mantuvo una reunión con una bancada nueva que se ha constituido en el Congreso estos últimos días bajo el nombre de Perú Democrático. A la salida de esta reunión, sus voceros se expresaron en particular sobre el tema de la ley votada por el Congreso que el presidente ha observado, es decir, que no quiere promulgar y que ha sido devuelta al Congreso de la República, que puede tomar en cuenta las observaciones o aprobarla por insistencia. En todo caso, una vez más, estamos ante un punto de oposición entre el Congreso y el Ejecutivo. Hablaremos de este tema con nuestros dos invitados, que son miembros del Congreso. Pero hace pocos minutos, 4 minutos, hemos tomado conocimiento de 2 tweets enviados por el presidente de la República que vale la pena compartir con ustedes, por eso que los ponemos en la pantalla. La fuerte recuperación del valor de nuestra moneda y de los demás activos de nuestra economía reflejan la mayor confianza de nuestros empresarios en la correcta conducción que venimos gestionando desde el gobierno del pueblo. Ese es el tuit número 1. Y el tuit número 2, un par de minutos después de esto: hoy, queridos compatriotas, continuó disminuyendo el precio del dólar y hasta el día de ayer la Bolsa de Valores de Lima se viene recuperando de forma sistemática. Seguiremos trabajando por la ciudadanía y en la recuperación de nuestra economía. Me parece que es la primera vez que el presidente de la República dice trabajar por la ciudadanía. Ya cambió el tema único de trabajar por el pueblo y está usando una expresión quizá más inclusiva, es decir, que incluya a todos los miembros, a todas las personas que somos ciudadanos en esta sociedad peruana. En todo caso, es también destacable que ha prestado atención al movimiento del dólar y de la Bolsa de Lima, aspectos que hasta el momento él había pasado bajo silencio. En realidad es una muy buena noticia que el dólar haya llegado en su valor interbancario a 3.872, 3.87, lo cual efectivamente significa que tenemos varios días de baja ya. El presidente interpreta que esto es debido naturalmente a su correcta gestión de la economía. Habría que hablar sobre los factores internacionales también, porque estamos aquí ante el dólar, que es la moneda de un país como Estados Unidos, primera economía del mundo, que está sometido a la inflación más grave que Estados Unidos padece desde hace 40 años. De manera que hay un origen también que no solamente tiene que ver con el Perú, tal y como se refleja en muchos otros países. Si es que criticamos que a veces algunos tendían a echarle la culpa al gobierno de que estaba subiendo, tampoco es justo decir que ahora baja por el gobierno, ni una cosa ni otra. Hay una confluencia acá de factores internos y de factores internacionales. En todo caso, vamos a hablar de esto con nuestros invitados: el señor Carlos Ceballos, que es el vocero alterno de la nueva bancada Perú Democrático, y el señor Jorge Morante, que es miembro de la bancada de Fuerza Popular. El primero, Ceballos, representante por Puno, y el segundo, Jorge Morante, representante por Loreto. Señor Ceballos, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Muy buenas noches, Fernando Carvalho, muchas gracias por la entrevista. Aprovechar siempre en saludar a todos nuestros hermanos de nuestro querido Perú. Muchas gracias a usted. Señor Jorge Morante, buenas noches también y bienvenido a RPP. Buenas noches, señor Fernando Carvalho, buenas noches a todos los televidentes y a toda la ciudadanía y a mi gente de Loreto en especial. De acuerdo, hablaremos quizás también sobre Loreto y sobre Puno, que como sabemos son 2 regiones que han sufrido mucho las olas anteriores y que son 2 de las regiones que tienen menor tasa de vacunación actualmente. Ustedes nos dirán después una palabra sobre eso, pero quería comenzar hablando sobre política y por eso preguntarle al señor Carlos Ceballos si él participó hace unos minutos en una reunión con el presidente de la República, Pedro Castillo. Sí, hemos tenido una reunión en horas de la tarde. Hemos ido a visitar 4 congresistas que pertenecemos hoy a la bancada de Perú Democrático. Hemos ido a saludar al presidente de la República y a ver coincidencias que tenemos
conjuntamente sobre el tema de la preparación de la nueva Constitución, cómo va el tema de los avances que tienen ellos con respecto al referéndum que se está pidiendo para la Asamblea Constituyente, porque sabemos que estamos amparándonos en el artículo 32 de la Constitución Política y también el artículo 206, y que se está pidiendo claramente que la ciudadanía, en este caso el pueblo peruano, nos diga en las urnas si desea o no una Asamblea Constituyente. De acuerdo. ¿Y qué les contestó el presidente cuando ustedes mencionaron ese tema? Parece que este tema es como el núcleo en torno al cual se ha constituido la nueva bancada. Sí, así es uno de los principales puntos en los que hemos tenido coincidencia los nuevos integrantes. Hoy somos 7 integrantes de la nueva bancada Perú Democrático, y uno de los puntos conscientes justamente es el cambio de la Constitución. Nosotros queremos el cambio de la Constitución y también queremos hacer desde el Congreso de la República, ir preparando este evento constitucional, y asimismo también ir viendo cómo se está trabajando por el lado del gobierno en el tema del referéndum que se está haciendo, la recolección de firmas para realizarlo. ¿Y qué les contestó el presidente cuando ustedes le hablaron sobre este tema? Porque durante los últimos tiempos él ha sido muy cauto sobre este tema, ¿no? Y quizás justamente ha sido convencido por los argumentos según los cuales la perspectiva de una asamblea constituyente que pueda cambiar toda la regla de juego en estas circunstancias, con una reactivación frágil, con un desempleo elevado y con una polarización acentuada en el Congreso, no es el mejor momento. ¿Qué les contestó el presidente? Sí, efectivamente. Todo el mundo mira el tema de la Asamblea Constituyente como si fuese un cuco prácticamente, y que no es el caso. Hay que explicarlo de mejor manera, y se le ha pedido al presidente de la República, y él también coincide, de que se debe sensibilizar qué es lo que se pretende con la Asamblea Constituyente, porque ya hemos visto que el mismo presidente está invitando a la inversión extranjera, ha dicho que va a respetar los contratos, y hasta el momento no hemos visto cosas que se han estado vendiendo por algunos partidos políticos o algunos líderes políticos en cuanto a decir de que se quiere traer al comunismo y no se quiere trabajar, y se está viendo humo por todos lados, cosa que no está viendo en este momento del gobierno. ¿Usted mismo desde cuándo tiene esta convicción respecto a una asamblea constituyente, puesto que hasta hace pocos días usted era miembro de la bancada de Acción Popular, ¿no? ¿Cuándo es que se produce esta, digamos, convicción de que la piedra angular de la acción de este gobierno debe ser, aparentemente eso es lo que el señor Bermejo, que es el líder de su bancada, dice? ¿Desde cuándo tiene usted esta convicción? Nosotros coincidimos con el cambio de la Constitución desde la campaña. No olvidemos de que nuestro candidato presidencial, el doctor Denis Lescano Anzieta, por Acción Popular, presentó dentro de sus puntos el cambio de la Constitución Política, pero por reformas constitucionales, ¿no? Utilizando el artículo 32 de la Constitución Política para que haya un referéndum y la población salga y diga si quiere una reforma parcial o total de la Constitución Política, como bien lo manda. Entonces, hemos sido nosotros también claros en la campaña política que queremos un cambio de la Constitución. Venimos trabajando ya un texto, hemos ido avanzando en algunos capítulos, en algunos artículos del capítulo económico, del artículo 58 al 63, es una evaluación que venimos haciendo porque es bien claro que el artículo 58 nos habla de una economía social de mercado, pero que hoy no la tenemos, no se siente más una economía liberal, donde solamente se han hecho ricos los grandes, pero que ha quedado para las minorías. Y hemos visto que a nivel de la misma economía se trabaja a nivel macro. La informalidad ha crecido porque lamentablemente a los gobiernos de turno la parte de la microeconomía no ha sido muy importante en fortalecer esa formalización que tanto necesitamos. Ellos también necesitan el apoyo y hemos visto que la informalidad en el Perú está por encima del 90%, sobre todo con la crisis en la que estamos viviendo. 90 quizás no, ¿no? 90 quizás no, se habla de más de 75, pero en fin, 90 no sé si usted tiene cifras. En todo caso, hemos comprendido su punto de vista. Señor Morante, ¿qué cosa contestaría usted al señor Ceballos, que nos ha dicho que la convocatoria a una asamblea constituyente para modificar toda la Constitución es la piedra angular de la política tal y como la quiere llevar a cabo él y su flamante bancada? Bueno, es la opinión política que ellos tienen, ¿no? Y que las han manifestado pues a lo largo del tiempo. Hay gente que cree pues, que con el cambio de la Constitución a partir del día siguiente ya se solucionaron todos los problemas del Perú. Conocemos pues situaciones de otros países
que tienen constituciones bastante longevas y que definitivamente la calidad de vida y la calidad de ciudadanía es largamente superior a la peruana. Yo discrepo en el sentido de que, por ejemplo, sea un tema constitucional el que necesariamente implique, digamos, un cambio o una modificación de la situación de las pequeñas y microempresas. En realidad, el gran problema de las pequeñas y microempresas es el tema de una enorme burocracia estatal que impide la formalidad, ¿no? Que le genera mucha tramitología a la población, a los emprendedores, y que definitivamente el ser formal en el Perú es sumamente caro, ¿no? Entonces, ese es un factor que es totalmente ajeno al texto constitucional, es un tema más de una reforma administrativa, una reforma, digamos, al interior del propio Estado, que lamentablemente genera condiciones para que la población decida, en vez de incurrir en enormes gastos y costos de tramitología con el Estado, porque la tramitología no es solamente para las empresas mineras, sino sobre todo para el pequeño y microempresario y el emprendedor, decida mantenerse en la informalidad. Entonces esa es una realidad, y es una realidad que ha sido largamente estudiada a lo largo de las décadas, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente hacer una reforma administrativa completa del Estado implicaría que mucha gente perdería prebendas, ¿no? Dentro del mismo Estado, porque en tanto exista mayor tramitología, existe obviamente mayores posibilidades de discrecionalidad del funcionario público y por ende de corrupción. Señor Ceballos, ¿qué contesta usted a su colega Morante, quien, si lo he comprendido bien, lo que sostiene es que se equivocan quienes creen que cambiando la Constitución va a cambiar la economía, cuando de lo que se trata es de hacer cambios administrativos y de aligerar las cargas que pesan sobre las micros y pequeñas empresas? ¿Cuál es su respuesta? ¿Por qué un cambio de la Constitución es necesaria para resolver ese problema? Yo creo que el señor Morante pertenece a un grupo que ha venido desde el año 90. En ese momento el señor Fujimori ha sido 2 veces presidente, hoy tienen como lideresa a la hija, y hemos visto que en el 93 se cambió la Constitución y nadie ha dicho que al día siguiente las cosas van a cambiar. En ningún momento yo he hablado de eso, sino que de repente el señor Morante escucha otras voces que no son las adecuadas cuando debería ir a la fuente. Nosotros hemos dicho que el cambio de la Constitución es necesaria, porque hoy más que nunca necesitamos industrializar nuestros recursos. No nos permite la Constitución, somos una industria extractiva. ¿Hasta cuándo nos van a seguir, de verdad, al término criollo, metiéndonos el dedo a la boca sin saber cuántos se están llevando nuestros recursos? Todos salen concentrado minero. Mire, un ejemplo claro, en las Bambas, no solamente se llevan cobre en el concentrado minero, se llevan rodio, paladio. ¿Y cuánto cuesta la onza de rodio? La onza de rodio está 22 veces más que una onza de oro. ¿Cuánto cuesta el paladio que necesitan los chinos para hacer los circuitos? 1.3 más que el oro. Pero ¿quién controla eso? Tenemos organismos de control. La SUNAT decía que tenían un laboratorio en el Callao o por donde sale, pero mentira, porque no está trabajando. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Justamente que se industrialice, que nuestros recursos tengan el valor agregado acá en el país. Y es por eso que apostamos por el cambio del modelo económico que tenemos, que no está teniendo resultados. Si no, no tendríamos la pobreza. Y es más, también tenemos que incidir en la lucha contra la corrupción, porque es ahí donde las leyes se han hecho más rígidas y hacen que el gasto público cada vez sea menor. Si no, veamos los gobiernos regionales, cuánto de dinero están devolviendo cada año porque no tienen capacidad de gasto o porque justamente las leyes cada vez se han vuelto más rígidas, hay más filtros por el tema de la corrupción. Entonces hemos llegado a un límite donde tenemos que ajustar a los gobiernos locales para que no hagan su trabajo, porque lamentablemente la corrupción nos ha ido comiendo y una estructura del Estado tiene que ser modificada. Tenemos la estructura dentro de la Constitución política que también necesita. Veamos simplemente en el organigrama del Estado, en el último peldaño están los centros poblados. Los centros poblados no tienen ley orgánica, por ejemplo, pero el resto todos tienen leyes orgánicas. Cuando sabemos que los centros poblados son más de 3.000 municipalidades de centros poblados aproximadamente a nivel nacional, de los cuales el 80% son rurales. ¿Qué pasó con el equilibrio demográfico? Cada vez toda la gente se está yendo a la urbe y está abandonando las zonas rurales. Entonces estamos generando un desequilibrio demográfico porque justamente no hay oportunidades para la gente del sector agropecuario. Con una constitución que vaya justamente a nivelar y equilibrar
el tema de la economía, una verdadera economía social de mercado, yo creo que vamos a dar un mejor resultado. Ahora, cambiando un artículo es vinculante que se cambie 1, 2 o 3 artículos, y bien lo sabe, señor Morante, no solo hablamos de un solo artículo, porque estos son vinculantes de que vayan cambiando otros artículos de la Constitución. Señor Morante, usted ha escuchado al señor Ceballos ampliar la paleta de argumentos, ya no es solamente lo que mencionó al principio, sino sobre todo ha subrayado ahora la corrupción, luego la rigidez de las leyes, la falta de control de la explotación de nuestros recursos naturales, particularmente mineros, y el desinterés por los centros poblados, en particular rurales. Ese es el diagnóstico de los males que nos ha hecho, que según él van a ser resueltos si se cambia la Constitución. ¿Qué le replicaría? Interesante. Entonces resulta que a partir del cambio de la Constitución, inmediatamente los centros poblados pasan a ser algo nuevo. Si el propio señor Ceballos acaba de decir de que han sacado leyes orgánicas para todos los estamentos o los niveles de gobierno del Estado, es bien fácil, señor Ceballos. Usted no necesita cambiar la Constitución. Lo invito a que mañana mismo presente un proyecto de ley orgánica de los centros poblados y lo discutimos en el Congreso. Como en su oportunidad, bajo esta Constitución, se discutió la ley orgánica de gobiernos regionales, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, el otro tema que habla sobre el tema de la industrialización. ¿Qué tiene que ver la Constitución con la industrialización o no? No tiene absolutamente nada que ver. En el Perú tenemos industria. ¿Sabe cuál es el gran problema de que no tenemos una gran industria? Es que justamente propuestas como estas, ¿no?, donde no nos dan estabilidad en el tiempo, hacen de que quienes tengan que invertir, porque para hacer una industria hay que hacer una gran inversión, ¿no?, se lo piensen más de 1000 veces, ¿no? Porque evidentemente si a cada 10 años, 20 años o 30 años vas a estar cambiando las normas fundamentales, ¿sabe Dios qué te va a pasar? ¿Qué empresa importante va a venir a colocar una industria donde se necesita mucha tecnología, donde hay una gran inestabilidad jurídica? Evidentemente no lo van a hacer. Y yo quisiera que el señor Ceballos me diga qué artículo prohíbe o limita la posibilidad de hacer industria en el Perú. Si no, no tendríamos industria. Es más, gran parte de la industria, por ejemplo, metalmecánica, que creció muchísimo justamente gracias a la inversión minera, donde nuestra industria metalmecánica, sobre equipos mineros incluso, ha podido vender al extranjero y ha salido a la exportación a mercados internacionales, ha sido gracias al trabajo y al desarrollo económico que se ha tenido a lo largo de los años. Yo creo que ahí se pretende vender una historia de que con el cambio de la Constitución vamos a vivir en Disneylandia, y mientras que no haya un cambio de Constitución, nada, y con eso pretendemos tapar serias ineficiencias u otros problemas que no se quieren abordar, que son más de fondo, ¿no? Señor Ceballos, tiene derecho a replicar, naturalmente. Yo creo que no sé qué profesión tenga el señor Morante, pero me está hablando de que podemos industrializar acá. ¿Qué estamos industrializando, señor Morante? ¿Qué cosa está? Que nos diga un producto que estamos industrializando acá y que lo estamos sacando en venta. ¿Cómo es posible que Colombia sea uno de los principales productores de cables de cobre en el mundo con el cobre peruano, por ejemplo? ¿Cómo es posible de que ya no tengamos metalurgia en el Perú? ¿Cómo es posible que no tengamos la refinería que en su momento le dieron mucho al Perú y hoy, lamentablemente, con este cambio, con esa Constitución del 93, ya no podemos tenerla? Tenemos que hacer los cambios y sí, le invito a leer el capítulo económico completo y va a ver usted que el artículo 58 no es acompañado por el 59 hasta el 63. ¿Por qué? Porque lo dejan desamparado, porque no hay economía social de mercado. Si no, usted dígame, ¿quiénes han crecido últimamente y cómo están las cosas abajo? Usted habla como si estuviésemos con esta Constitución viviendo en el país de las maravillas. Más bien, yo creo que Disneylandia, usted de repente sí la conoce, pero hay muchos acá que no lo conocen. Entonces, por favor, yo le pediría que no haga estas comparaciones, porque en realidad acá lo que queremos nosotros es darle a la población calidad de vida. Necesitamos agua, necesitamos que por lo menos nuestros proyectos salgan adelante y no alimentemos la inversión extranjera vendiéndole humo a la gente, porque nosotros queremos un cambio de la Constitución, pero no para hacer el mal, sino para traer inversión real, responsable, donde el pueblo también esté contento. Si no, usted mire, pues, la gente está loca de protestar, la gente protesta por las puras, la contaminación también que nos está dejando, a veces la minería irresponsable. Entonces tenemos que empezar a trabajar. ¿Cuántos años hemos luchado por la formalización de la pequeña minería y minería artesanal?
Entonces, hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Y yo le digo una cosa, usted dirá, no es la Constitución, porque mañana lo hacemos. Hagámoslo, pues, señor Morante. Yo le invito a hacer, entonces, la Ley Orgánica de Centros Poblados, que la estamos trabajando con la MUSEP, que cuando vinieron al Congreso de la República se les salieron las lágrimas porque nunca habían escuchado un proyecto así que vaya a volverlos municipios productibles y autosostenibles, que no lo permiten. ¿Por qué? Porque las mismas leyes hoy, leyes orgánicas para tanto gobiernos locales y regionales, prohíben el tema de poder hacer camales, de poder hacer mercados, de poder hacer plantas procesadoras. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablemos realmente. Hay que invitarlo, señor Morante, de repente que vaya a mi tierra, Puno. Hay que invitarlo en la pobreza que vive en Loreto por falta de calidad de vida, de agua. Yo creo que él es de ahí, entonces que nos responda qué es lo que se está haciendo, si es tan fácil que esta Constitución es magnífica. Bueno, y permítanos, por favor, lo hemos escuchado con mucho interés, nos aclarará después por qué pone el agua allí. Como usted, el agua en el Perú es de gestión pública y los resultados son muy malos, de manera que no mezcle usted las deficiencias que pueden haber en el sector privado con las deficiencias que hay para llevar agua potable y saneamiento de nuestros compatriotas. Vamos a ir a una breve pausa, después de la cual el señor Morante contestará a lo que ha escuchado de parte de su colega. Vamos a una breve pausa entonces y retomamos las cosas como son. Estamos conversando y haciendo conversar entre sí a dos congresistas, uno Carlos Ceballos de la nueva bancada Perú Democrático y el otro Jorge Morante de Fuerza Popular, uno de Puno y otro de Loreto. Y han discrepado. Hay otros temas en agenda, entre otros este pedido retomado por el Ministerio del Interior de declarar en emergencia Lima Metropolitana por razones de seguridad y de lucha contra la delincuencia. Pero antes de eso quiero acabar este tema constitucional y naturalmente darle la palabra al señor Morante para que conteste lo que nos ha dicho el señor Ceballos, quien ha sostenido que precisamente un cambio de la Constitución facilitará atraer inversiones extranjeras y que lo que se hace cuando se defiende los logros económicos de los últimos años es vender humo. Señor Morante, por favor. Mire usted, justamente el señor Ceballos se quejaba del tema de que no se podía promover industria. Resulta pues que el artículo 59 de la Constitución del capítulo económico en forma precisa establece que el Estado promueve el desarrollo de la industria en el Perú, ¿no? Y la generación de riqueza. El problema, ¿sabe cuál es? Es que existe mucha politiquería barata al respecto y que lamentablemente hemos tenido políticos, tanto a niveles regionales, municipales y nacionales, ¿no?, donde han habido pues índices de corrupción enormes, ¿no? Así lo sabe, por ejemplo, seguramente el señor Ceballos en Puno, donde más de uno de sus gobernadores regionales está preso por corrupción, justamente. Bueno, también Loreto, tampoco Loreto. Y también Loreto, y es más, en Loreto le cuento, señor Carvalho, que uno de los principales fiscalizadores de las autoridades regionales fui yo, y eso me lo reconoció la población eligiéndome como congresista. De acuerdo, muy bien. Entonces, el tema es así. O sea, y donde han gobernado los gobiernos de izquierda aquí en el Perú, Puno, Cajamarca, Junín, Cusco, Arequipa, todos con procesos penales. ¿Cuántos en la cárcel? ¿No? Entonces, ahí tenemos ese gran problema que la pobreza se genera. Ahora me dice pues de que no se pueden construir mercados ni nada. Oiga, yo no sé realmente de dónde saca ese señor Ceballos, o sea, el día de hoy en Loreto se están construyendo por lo menos 5 mercados en 5 municipios distintos, ¿no? Entonces, que se construyan camales. Hay una municipalidad que está construyendo su camal. Entonces, no entiendo de dónde salen esas cosas, la verdad. Yo creo que hay que ser un poco más serios para poder hablarle a la población. Es de verdad. Circunstancias como estas, justamente, son las que ahuyentan pues a la inversión, ahuyentan a la industria, ahuyentan la posibilidad de desarrollo y de la generación de riqueza. Y en el Perú, claro que se industrializan muchísimas cosas, señor Ceballos. Hay muchísimos emprendedores que industrializan. Por ejemplo, en mi región hay mucha gente que industrializa los diferentes productos de nuestra Amazonía y tienen los tremendos problemas de tratar de obtener
toda la papelería, toda la burocracia necesaria para que puedan salir adelante. Y ese es el gran problema. Eliminemos esa burocracia, eliminemos esa tramitología y veremos cómo nuestros emprendedores, cómo nuestros pequeños industriales, cómo los peruanos que de verdad saben hacer riqueza, saben crear, saben construir, van a poder salir adelante. Y no vendamos pan con temas de nuevas constituciones, que la verdad lo único que van a traer es más inestabilidad y más atraso. Es muy interesante todas las referencias que hacen ustedes a sus regiones. Naturalmente me interesará mucho escuchar al señor Ceballos hablando sobre su experiencia en Puno, tal como usted ha hecho referencias a Loreto. Pero hay un tema abstracto, constitucional, sobre el que yo quisiera escucharlos. El artículo 206 define sobre qué temas no pueden haber referendos. Temas tributarios, tratados internacionales y derechos fundamentales. Todos estamos de acuerdo que ese derecho ciudadano está restringido a esos tres temas. La Constitución lo dice y parece razonable. Pero también dice que los referendos sobre cambios constitucionales tienen que ser aprobados por el Congreso. Eso es lo que dice. De manera que si no pasa por el Congreso, pues estamos violando en su esencia la Constitución. Y al lado de eso hay un pronunciamiento en esa línea del Jurado Nacional de Elecciones, de cuya imparcialidad usted no se puede quejar, señor Ceballos, porque resistió todo tipo de presiones para afirmar que había ganado el partido del cual usted es ahora miembro, o por lo menos la bancada, Perú Libre. De manera que con el jurado me parece que usted más le vale no meterse. Y lo que el jurado ha dicho es que la convocatoria a un referendo no es facultad del Ejecutivo, sino del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué contesta usted a ese doble argumento? Por una parte, lo que la Constitución vigente, nos guste o no, sostiene sobre la manera de cambiar la Constitución, y luego la definición dada por el jurado sobre quién es el convocante a un eventual referendo. Bien claro lo dice la ley de los derechos de participación y control ciudadano, la 26.300, en el artículo 39, ¿no? ¿Cuál es justamente la potestad que tiene la ciudadanía con respecto al referéndum? Y cuáles también son las limitancias que tiene en el artículo 40 y en el 44. Bien lo ha dicho usted, que no es materia de referéndum el tema de ver los derechos tributarios ni nada con presupuestos. Entonces, hay limitancias, sí hay, pero ahora lo que se pretende hacer con esta autógrafa, con este proyecto de ley que ha sido observado, porque lo declara el Ejecutivo como anticonstitucional, justamente es a raíz de diferentes sentencias que ha dado el Tribunal Constitucional en el año 2002. Y bien lo dice en el documento que ha presentado el día de ayer a la presidencia a la presidencia del Congreso de la República. En ese sentido, pues se le quiere quitar un derecho constitucional al pueblo. Y sabemos bien claro que si el pueblo en un referéndum nos dice que va o no va, este tiene carácter de ley. Y nosotros como Congreso de la República no podemos refutar esto, porque esto tiene un carácter de ley, y eso lo sabemos porque hay una ley que es la 26.300 que la respalda. Sí, y señor Morante. Bien, yo no sé la formación profesional que pueda tener el señor Ceballos, pero creo que cualquier abogado sabe perfectamente que la Constitución prima sobre cualquier ley que pueda existir. Es más, las leyes de desarrollo sobre el tema de la participación popular han estado acordes con la Constitución, y el artículo 206 es clarísimo al respecto. O sea, donde efectivamente se puede ir a un referéndum para reforma constitucional, pero previa aprobación por el Congreso. Por eso es que el artículo 32 también de la Constitución establece que se puede modificar la Constitución total o parcialmente a través de referéndum. ¿Pero por qué? Porque evidentemente hay una interpretación sistemática con el artículo 206, que es el artículo de modificaciones constitucionales. O sea, mire, señor Carvalho, independientemente de lo que podamos decir el señor Ceballos, pues yo creo que hay un jurista constitucionalista que no se le puede acusar pues de fujimorista y que se refiere a la Constitución del 93 como el documento del 93, ¿no? Que es el doctor Boreo Dría. Creo que nadie puede cuestionar más la bien calidad es un profesional. Antifujimorista tenaz, sí. Es más, antifujimorista tenaz. Y él es clarísimo diciendo de que incluso la ley que hemos sacado es hasta innecesaria, porque es clarísimo que no se puede convocar a referéndum para efectos de modificar la Constitución directamente, sino que tiene que pasar por el Congreso previamente.
O sea, lo he dicho en términos absolutamente Sí, contundentes. sí, ¿no? hemos escuchado esos argumentos. Disculpen que los interrumpa sobre este tema, que es inagotable, como sabemos, porque quiero hablar sobre otro tema, que es la seguridad ciudadana. No es seguro que la ciudadanía esté tan interesada en el tema constitucional. Lo que es segurísimo es que está interesada en la seguridad. Y hay esta iniciativa de declaratoria de emergencia. Señor Ceballos, díganos su opinión, ¿para qué sirve esta declaratoria de emergencia? ¿Eso garantiza una solución a los problemas? ¿Cuál es su enfoque sobre lo que se debe hacer para que muchos de nuestros ciudadanos, y no todos, no vivamos con inquietud permanente cuando salen nuestras hijas a las calles, cuando salen menores o cuando nosotros regresamos por la noche a nuestros domicilios? Lógicamente que este estado de emergencia es un paliativo solamente para calmar esta ola de delincuencia y de crímenes que vienen sucediendo a nivel nacional. La moción que se ha aprobado el día de ayer justamente solo iba a un distrito, que era San Martín de Porras, pero que se ha considerado que sea para Lima metropolitana porque en realidad se ha visto todo lo que viene pasando, sobre todo con la actual crisis en la que estamos viviendo. Tenemos una crisis sanitaria, tenemos una crisis política, una crisis social, y esto es incontrolable cada vez más. Entonces lo que se necesita es que mediante proyectos de ley, nosotros dentro del Congreso de la República, apostemos y apoyemos al Ejecutivo para resolver también el problema. Ayer lo hablábamos con el presidente de la Comisión de Defensa para ver justamente un proyecto, cómo sacar de manera eficiente a las Fuerzas Armadas, pero de manera que trabaje articuladamente con el Ministerio, porque sabemos que hay policías hoy cuidando instituciones públicas y que en realidad ellos podrían salir a reportar y las instituciones públicas podrían ser resguardadas por las Fuerzas Armadas, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Claro, ¿usted conoce países, señor Ceballos, que den ejemplo de que la participación de la Fuerza Armada en la lucha contra la delincuencia es apaciguadora y positiva? ¿No hay ejemplos más bien de lo contrario, como es el caso de México? Por eso lo digo, es un paliativo solamente para calmar en el momento, pero lo que necesitamos nosotros son leyes que refuercen al Ejecutivo para que hagan un mejor trabajo. Tenemos hoy en día un ministro del Interior que prácticamente está haciendo agua, no hay el respaldo necesario, no estamos viendo... Oiga, no se olvide que ya no está en Acción Popular, ahora está usted en una bancada que es gobernista, me parece, se ha reunido con el presidente. No. ¿Ah? Le explico, nosotros apoyamos a la gobernabilidad, pero sin olvidar que nosotros tenemos una función específica, que es el control político y la fiscalización. Eso nosotros no podemos olvidarlo. Acá nosotros tenemos que seguir trabajando. Apostamos por la gobernabilidad, no necesariamente estamos diciendo que estamos o somos un... No, pero si habla de esa manera sobre su ministro del Interior, le está quitando el papel posible al señor Morante. ¿Qué nos va a decir él? ¿Qué nos va a decir el fujimorismo? Si usted dice sobre el señor Avelino Guillén, que está haciendo agua. Avelino Guillén creo que no lo quieren mucho los fujimoristas. ¿Ah? ¿Qué nos dice sobre Avelino Guillén, señor Morante? Mire, señor Carvalho, la verdad el tema de seguridad ciudadana es tremendamente preocupante. Y a mí me parece muy válido que se haya sacado esta moción el día de ayer. Es más, mi bancada pidió que se diera un estado de emergencia a nivel nacional. Y le comento por qué, y eso es muy importante, señor Carvalho. A veces no se sabe lo que pasa en las provincias. El día de ayer, en la frontera, en el río Yavarí, en un puesto policial donde habían 3 policías, fue asaltado por 20 narcotraficantes encapuchados y con fusiles. A uno de los policías lo han herido y lo han llevado hasta Iquitos. Han robado 8 fusiles de asalto. En la zona de la frontera de Loreto es tierra de nadie. Asesinatos, narcotráfico, violaciones de todo tipo. La ciudad de Iquitos hay muertes todos los días por crímenes violentos, asaltos a mano armada, cosa que no se veía nunca antes en Iquitos. Iquitos era una ciudad muy segura, muy tranquila, hace muchos años. No se veían asaltos a mano armada. Y el día de hoy hay 2 o 3 asaltos a mano armada en la ciudad. Es terrible la situación que hay desde el inicio del gobierno. Nosotros planteamos al Ministerio del Interior tener la posibilidad de tener reuniones en Iquitos para ver la situación de la seguridad ciudadana en Loreto, pero como van cambiando pues de ministro del Interior a cada rato, al final pedíamos con un ministro y no teníamos al final con quién conversar. El día de hoy hemos enviado un oficio
al señor Avelino Guillén frente a este gran problema que se está dando en nuestra región, donde las bandas de narcotraficantes brasileños y colombianos están comenzando a tomar nuestra región, y eso es imposible de tolerar. Y nosotros queremos que el señor Avelino Guillén, y yo quiero aquí sí dejar las cosas muy claras, independientemente de que hayan habido encontronazos o que podamos estar o no de acuerdo, o gustarnos o no gustarnos el señor Guillén, el señor es el ministro del Interior y tenemos que referirnos a él como el señor ministro del Interior y tenemos que trabajar en forma conjunta para sacar adelante esto. El tema de la seguridad ciudadana y la tranquilidad pública es una cuestión que nos debe conmover a todos los peruanos, independientemente de posiciones políticas. Señor Ceballos, tiene usted las últimas palabras, por favor. Díganos una palabra sobre Puno también, que también tiene frontera, tiene una frontera muy larga con Bolivia, tiene zona de selva y sabemos que están pasando cosas extrañas ahí. Se dice incluso que se fuga la gente con mucha facilidad. Ya lo vimos con Belaúnde Loza hace unos años, pero parece que algunos de los dinámicos del centro habrían atravesado la frontera hacia Bolivia con toda facilidad desde su región. Díganos una palabra sobre Puno y luego las palabras finales, por favor. Sí, justamente en el tema de Puno también el tema de inseguridad ciudadana ha ido creciendo cada vez más, sobre todo en el tema de fronteras vemos el contrabando viene creciendo. ¿Por qué? Porque la necesidad hoy de cómo se está viviendo en la región con este tema del mismo cierre de la frontera que impide hacer justamente lo que antes hacíamos, el tema del comercio, el comercio exterior entre Bolivia y Perú se ha paralizado. No hay en este momento. Entonces eso ha hecho que se incremente el contrabando y esto lo hacen justamente por vía lacustre, utilizando balsas y tenemos que empezar a controlar esto. Se ha incrementado mucho, se ha generado bastante feminicidio. No estamos hablando del tema de la salud mental, que es importante. Hay una ley que le está impulsando la congresista Flor Pablo, que es muy interesante, que habría que apoyarla, porque después de esta pandemia hay que trabajar bastante en el tema psicológico, porque esto va a dejar bastantes secuelas en los niños y también en las personas, y esto tenemos que empezar a hacer bastante trabajo al respecto, ¿no? Y no olvidemos de que si estamos nosotros trabajando y esta bancada nueva de Perú Democrático ha sido creada justamente para poder lograr el equilibrio. No nos vamos ni a un extremo ni al otro. Nosotros queremos ser el equilibrio para poder trabajar con consensos necesarios. Muchas gracias por sus palabras, muchas gracias a ustedes dos por su presencia en RPP y por haber podido cambiar argumentos con algunas manifestaciones de vehemencia, como es natural, sobre estos temas, pero manteniendo las formas. Espero que haya sido útil para quien los ha escuchado y visto, conocer puntos de vista diferentes y sopesarlos cada uno en la libertad de su conciencia. Que tengan muy buenas noches y naturalmente mis mejores deseos para resolver los problemas locales que han mencionado ustedes tanto en Puno como en Loreto. Vamos a hacer una pausa después de la cual hablaremos sobre temas sanitarios, sobre la ola generada por el Omicron y una de las consecuencias que tiene, que naturalmente afecta mucho a los aficionados al fútbol, es la prohibición de que los partidos que nuestra selección jugará en el Perú se hagan delante de público presencial, lo que no es el caso de lo que nuestra selección vivirá con un público sin duda hostil cuando salga al extranjero. Primero una pausa y regresamos, hablaremos con un médico que ha sido médico de la selección, el doctor Julio Grados.